Ahora sí, muy buenas noches. Después de algunos temitas técnicos, estamos reacomodándonos. Ahí vamos. Ahí se está sumando Dani Cooperman. Eh, Nada, se nos atrasó un poquito el tema, algunas cuestiones técnicas. Veo que se van sumando, se van uniendo. Ahí Dani está. Vamos a habilitar audio por acá. Dejar de silenciar el audio de Dani. Y más. Hola. Sí, ya te escucho, Dani, y ya ahí te paso para que actives la cámara. Ahora sí, para que puedas activar la cámara. Ahí está, buenísimo. Bueno, nada, inicio de ciclo para que esté probando también la tecnología y generando aprendizajes. ¿Vos me escuchás bien, Dani? Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, veo que ya ahora nuevamente se fueron uniendo, gracias por la paciencia y nos atrasamos un poquitito por algunas cuestiones técnicas, pero ya estamos para comenzar. ¿Sí? Veo que se unió Mariana Ibáñez. Lo que necesito es un poquitito de feedback de quienes se van uniendo, a ver si nos escuchan bien a Daniel, si me escuchan bien a mí, y cuéntenos, salúdennos. eh, Así podemos hacer una conversación más que una exposición. ¿Sí? Así que vamos a ir arrancando ya estos primeros 15 minutos se nos fueron. Estuvo accidentada. Así que bueno, Dani, veo que se sumaron Mariana Ibáñez, bienvenida, Marcela Gavaglio, Marilina Carnevale. Ya veo que se van sumando amigos, colegas y demás. Así que, Dani, yo, antes de comenzar con lo que queríamos compartir hoy y demás, me gustaría que nos cuentes un poquitito de dónde nace la idea de modelos esenciales. Buenísimo. Modelos esenciales fue mi forma de aprender toda mi vida. Eh, no sabía que se llamaban modelos esenciales o que tenía alguna definición. Para mí era como siempre había tomado notas o guardado la información para mí de las cosas que eran importantes. Y me ayudó mucho toda una etapa de trabajar con Rolando Toro en el diseño de los modelos para explicar cómo era la biodanza. Eh, Él tenía una gran habilidad para trasladar a modelos las ideas que tenía y quizás todo el aprendizaje de la escuela técnica y los años de universidad de ingeniería me hacían el interlocutor adecuado para él, ya que los otros profesores de esa época eran toda gente que venía del arte o de disciplinas humanísticas. Así que la posibilidad de encontrar un dibujo que explique de qué va la técnica o qué va a tratar el trabajo que uno va a estar explicando, ya comenzó para mí en esa época, ¿no? Si bien siempre había usado esa forma de reducir mucha información, muchas palabras, muchas ideas a un diseño, a un modelo, este, creo que hasta donde puedo rastrear para atrás, fue un entrenamiento muy fuerte el trabajar con Rolando Toro, ¿no? Bien, buenísimo, genial. Y vos recién, por ahí en el encuentro de hoy te voy a preguntar algunas cosas que tal vez sean básicas, pero también para ponernos en contexto con lo que vamos a hablar de todos los jueves, ¿no? Buenísimo. Eh,
cuando hablas de modelos, ¿de qué estás hablando cuando hablas de modelos? O sea, voy a ir todavía un poco más básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de modelos? Buenísimo. Eh, en general no podemos hablar de realidades, no podemos transmitirnos realidades. Eh, es, Bateson, que fue otro de mis mentores literarios en el caso de Bateson, él hablaba de un concepto que para mí fue revelador, que es un reductor de complejidad. Él decía que la realidad era demasiado compleja y que nos era imposible referirnos a ella. Y lo que hacíamos era construir modelos reductores de complejidad, lo llamaba él, para poder explicar esa complejidad a la que estábamos refiriéndonos. Eh, la cantidad de factores que entran en un acto muy sencillo, en una situación muy sencilla, son tantos que tenemos que recortarlo para poder pensar en ello. Eh, para mi forma de presentarlo, para mi forma de pensarlo, un modelo esencial, es cuando yo voy, por ejemplo, a una técnica, una disciplina y quiero aprender algo, mientras me van explicando, mi forma de entenderlo es hacer un dibujo de eso que me están explicando. Cuando lo puedo dibujar, y ahí me tomo de una frase de Einstein, él decía que si uno lo podía dibujar, lo podía entender, ¿no? Eh, También era mi forma y la forma que me transmitieron mis profesores de matemática y de geometría, ¿no? Cuando uno lo podía dibujar el problema, cuando uno podía poner los elementos del problema, ahí inmediatamente uno podía entenderlo. Muchas veces cuando me costaba entender un problema en el secundario o en la facultad es porque no podía hacerme una imagen de eso, ¿no? En cuanto puedo hacerme una imagen de... Así le enseñé también matemática o geometría a mis hijos. Cuando podemos imaginarlo, cuando podemos hacer el dibujo, inmediatamente podemos entender esa situación, esa técnica, ese problema. Así que para mí modelo es sinónimo de poder hacer el dibujo de eso. Buenísimo, buenísimo. Yo me voy a tomar unos... te cuento, Dani, más o menos tenemos unos 30, 45 segundos de delay entre lo que estamos conversando vos y yo y lo que está recibiendo la gente por Facebook, ¿sí? Así Buenísimo. que me tomo unos segundos para contarte esto del delay y para saludar que se sumó Marta Susana, que se sumó Mariana Gil Villar, que se sumó nuestra amiga y colega Graciela Inés Bermejo, que se sumó también Ana Eduardo, y que se van sumando por ahí. Y nos gustaría que también nos saluden por Facebook, que vayan haciendo comentarios, vayan haciendo preguntas. No solo las preguntas que se me pueden ocurrir a mí, yo soy el interlocutor de ustedes, básicamente, así que vayan haciendo preguntas, comentarios, inquietudes acerca de esto, y para quienes no estoy nombrando, por lo menos salúdennos y cuéntenos de dónde nos están viendo. Eh, Dani, pensaba en esto, con respecto a esto que decías de los modelos y demás. Eh, yo tuve la posibilidad de estar en algunos de los talleres de modelos esenciales, además de haberlos compartido en otros ámbitos como el designer, el trainer y demás. Y una de mis grandes dudas es eh, ¿cuál fue el primer modelo esencial que a vos te fue funcional dentro del entorno que nosotros manejamos de la capacitación y el desarrollo
de talleres y demás. ¿Te acordás? El primer modelo esencial fue el de biodanza. Ajá. Este, el, el diseño de 5 líneas de vivencia y que es la base de la biodanza, las relaciones que van teniendo entre ellos. Ese fue el primer modelo esencial que yo vi funcionar y dar sentido a toda una disciplina como la biodanza, ¿no? Ujú. Lo vi además ir completándose, cambiando y desarrollando a través de los casi 15 años con los que fuimos charlando con Rolando Toro. Y después creo que el otro muy significativo, los otros muy significativos, fue cuando me di la tarea de hacer todos los modelos de la programación neurolingüística. Ujú. Este, eh, Esto que presentábamos en el trainer y en el designer, ¿no? La posibilidad de que cada técnica de programación neurolingüística fuese expresada en un dibujo que explicara qué es lo que hace que esa técnica funcione, ¿no? Ujú. El otro día le decía para alguien, como una metáfora de esto, ¿no? Para mí las técnicas, las disciplinas tienen como motorcitos que hacen que funcionen. Y en la medida que puedo encontrar cuál es ese motor que hace que funcione y describir los elementos que tiene, creo que me hace muy fácil entenderla y utilizarla, y cuando la enseño desde ese lugar se le hace fácil a la gente entenderlo, ¿no? Ahí está. Eh, Creo que esa es una de las utilidades que tienen los modelos esenciales, que nos va a cortar mucho el tiempo de comunicarnos con otros aprendices, otros creadores, otros diseñadores, cuando nos podamos contar cuál es el motor que hace funcionar la técnica, ¿no? Ujú. Está buenísimo. Eh, yo te cuento esto, lo fuimos conversando hace un par de semanas vos y yo acerca de cuál era la idea de estas conversaciones de los jueves a las 10 de la noche y demás. Y una de las ideas que surgía era poder tal vez tomar algún modelo esencial, ¿sí? Uh -huh. Y compartirlo con las personas que están viéndonos. Te cuento que vos no lo podés ver porque estamos en Zoom, pero yo sí. Hay más de 50 personas. Lo que sí, hay más de 50 personas y parece que ninguno tiene ganas de saludar. No andan con muchas ganas de saludar, Son solamente tímidos. son tímidos, a todos son tímidas, tímidos, y así, y mirá que yo veo que se unió Augusto, bienvenido Augusto, Mónica Barraco, Graciela Rosuchowski, Amalia Mesa, se están sumando personas por ahí que yo los veo que ellos se unieron porque los tengo como contacto en Facebook, pero si Uh no, -huh. el resto que no saluda y ellos tampoco, no sé cómo están, así que nos gustaría saber que más allá del numerito Sí, en la ¿cuáles son pantalla. las dudas y las preguntas que surgen de esto? Eh, Antes de entrar en el tema este de la utilización de los modelos y la descripción de uno, ¿Vale? en realidad yo empecé por este camino, ¿no? Existen modelos esenciales. Y después mientras lo iba enseñando, eh, se hizo evidente que había un paso previo a veces en la comprensión, que eran los conceptos esenciales. Eh, que si pudiésemos explicarlo un poquito, un concepto esencial es ese pedacito de video, ese pedacito de película, ese pedacito de un texto de un libro, que te toca profundamente cuando lo vas viendo o lo vas escuchando. Yo siento que los modelos esenciales más enriquecedores para mí están construidos con esas frases o con esos pedacitos de imágenes que me transmitían que ahí había algo importante, que ahí había algo muy significativo, que me
tocaba especialmente. Y a eso lo comenzamos a llamar, para diferenciarlo del modelo, del dibujo, concepto esencial. Son grupos de palabras, todavía no es un ejercicio, todavía no es una técnica, todavía no es algo, no es uno de estos motorcitos que yo decía para producir resultados. Eh, en otro momento, Daniel Oil, nuestro amigo, trajo esta idea de que todos traemos una herida que sanar y un regalo para dar. Y cuando me iban contando en los grupos cuáles eran los conceptos esenciales que los tocaban, en general esos conceptos esenciales tenían que ver con con esa herida o con esa posibilidad de sanación de esa herida o con el regalo que traían para entregar al mundo. En alguno de esos tres momentos la frase resonaba y se convertía para esa persona en un concepto esencial. Si ese concepto esencial después lo trabajábamos, lo elaborábamos, podíamos convertirlo en un modelo esencial, en un motor para crear una posibilidad estratégica mental, una posibilidad de estados anímicos que ayudasen a la persona, una creencia que la contuviese en algún área de su vida, algo que definía su identidad, algo que le posibilitaba hacer cosas que hasta ese momento no podía hacer. Comienza cuando uno empieza este camino de poder comprender o entender, a veces los encontramos, decimos que nos convertimos en cazadores de estos conceptos esenciales o de estos modelos esenciales. A veces los encontramos así, todavía eh, en semilla, en simiente, no están todavía, siendo que sí, a veces encontramos creaciones de gente muy ya desarrolladas y con el dibujo que expresa el modelo esencial, ¿no? Pero va de eso, desde una frase que nos impacta hasta autores que nos regalan ya el dibujo final de lo que hace que funcione, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Sabes qué? Me pasa a mí que todavía no me hago una representación ni siquiera del concepto esencial. ¿Algún ejemplo para darme, a ver si algo? Eh, Uno de nuestros ejercicios, Tachyon por excelencia, Ujú. y que hizo así mucho impacto a través de los años, se llama el yo máximo. Eh, y trabajando con líneas de tiempo, con campos del tiempo, avanzando una vez que uno este, marca en el espacio el momento actual de vida, el último momento de la vida, y más allá de la vida, la máxima evolución que uno podría tener, jugando con la creencia de que existen otras vidas. Ese yo máximo, en realidad, es un texto que a mí me impactó de Jodorowsky en La danza de la realidad, en su libro autobiográfico. Él describe que cuando era chico padecía mucho, no tenía muchos amigos, y entonces lo que hacía era jugar con su imaginación. Al jugar con su imaginación, lo que ocurría era que hacía distintos trabajos metafóricos. Uno de esos trabajos era imaginarse quién iba a ser dentro de 1 millón de años. Eso para mí fue un concepto esencial, ¿no? ¿Cómo sería para mí imaginar el Daniel de dentro de 1 millón de años? Y entonces eso se convirtió en el concepto esencial.
una frase, un texto en un libro, se convierte en una idea poderosa para la construcción de un ejercicio, de una técnica. Entonces, yo por supuesto tenía las técnicas de programación neurolingüística, de líneas del tiempo, modificadas por nosotros en la idea de que son campos del tiempo, no líneas. Si era dentro de 1.000.000 de años, ciertamente no iba a ser mi yo actual, sino que iba a ser alguna versión mía en el futuro. Y cuando empecé a hacer esa meditación de ir a visitar mi yo de 1.000.000 de años, y en algunos juegos lo utilizamos de esa manera, un observador que pudiese percibir en un estado muy superior de conciencia al actual. Entonces, un concepto esencial, se convirtió en un ejercicio muy significativo para nuestras técnicas, ¿no? Bien, buenísimo, buenísimo. Dani, yo necesito chequear porque se me cortó el video a mí. ¿Vos me escuchás? Te escucho perfecto. Bien, buenísimo, buenísimo. Y necesito chequear con el resto de las personas, los participantes, si nos están escuchando los dos y demás. Me queda claro el tema del concepto del yo máximo, y la verdad es que a partir del concepto definitivamente es un concepto que a muchos de nosotros, alumnos tuyos, nos ha marcado muchísimo, y hoy lo seguimos usando y demás. Hay un montón de personas compartiendo, saludando. Me voy a acercar y me voy a detener un minuto en ver quiénes están saludando. Edgardo, Moni Barraco, Mariana Gil Villar, Ceci Argiris. Dame un minuto que bajo. ¿Quién más tengo? Juli Sorati, Marce Gabaglio, Daro Maciel. Por ahí la tengo a Gra Bermejo, que dice: hola, siempre es un placer compartir estos espacios con ustedes. Mario dice: saludos desde Bariloche. Augusto nos dice: hola, esperando los nuevos talleres en Chile de Fernando y Daniel. Saluda a Marcos Rosenfeld. Marilina Carnevale nos dice: están mimosos hoy. Sí, Marilina, siempre estamos mimosos, nos encanta que nos saluden. Carolina dice: ya saludé 2 veces, perdón Carolina, no había visto. Desde el trabajo del hospital de Grazategui, Diana Rosa, Graciela que se unió, y hay un montón, y ya sí, ahora sí, agradecidísimos con los saludos, vos sabés que yo no los podía estar viendo, y buenísimo, buenísimo, sí. Estamos mimosos. Nos encanta que nos saluden y que vayan generando preguntas y demás. Así que vamos, vamos a seguir, porque nosotros tenemos programado para hacer una hora por jueves hasta las 11, así que creo que esto quedó claro, y si no, esperamos preguntas acerca de los conceptos esenciales y demás. Y vos me decías que esto era antes de pasar la idea de conversar sobre algún Sí, modelo. sí, creo que nos llegan estas ideas fuerza, estos temas en esos formatos. A veces es el formato de un concepto esencial, de una frase que nos toca especialmente. A veces ya están más elaborados y hay un punteo de temas o de pasos de alguna técnica o algún ejercicio que todavía no tiene modelo esencial, solo está descrito: primero se hace esto, después se hace esto, después se hace esto, después se hace esto, y todavía requiere de la memoria de nuestro hemisferio izquierdo, y hay poca intervención del derecho en la comprensión. Eh,
cuando podemos tomar esa secuencia de pasos estratégicos y convertirlos en un dibujo que explique de qué va la técnica, yo creo que en ese punto ya se puede hacer una memoria que dure todo el tiempo que uno quiera. Eh, cuando está grabada así en hemisferio derecho, creo que perdura muchísimo más que cuando lo tengo punteado o descripto una palabra debajo de la otra y con la intención de grabarlo en hemisferio izquierdo, ¿no? Ujú. Este, una, una posibilidad también en ese proceso que va desde la frase al dibujo es la de acercarse a los materiales teniendo esas referencias, ¿no? Eh, Decimos muchas veces, eh, uno compra un libro o ve todo un largo video y los que han estado ya en los entrenamientos, tenemos ese tipo de charlas. ¿Hay algún modelo esencial en ese libro? ¿Hay un modelo esencial en esa hora y media de video? Y muchas veces la respuesta es no. Este, no hay nada que después puedas hacer. Son todas a veces ideas magníficas, bellísimas, pero tomando prestado de la programación neurolingüística, no hay ningún cómo ahí. Hay muchos qué, hay muchos para qué o por qué, pero ningún cómo. Yo, de formación profesional quizás, soy un coleccionista de comos y un diseñador, combinador de esos cómo. Entonces, de última, yo digo muchas veces en los entrenamientos, uno de los conceptos esenciales que a mí me impactó mucho es de uno de mis mentores que decía, no estamos en el negocio de la psicología, no estamos en el negocio de la filosofía, estamos en el negocio de la química. Si no cambia la química tuya cuando haces la práctica, si no cambia la química de quien le estás proponiendo un cómo, simplemente son pensamientos acerca de eso. Cuando necesitamos cambiar, cuando necesitamos aprender, cuando necesitamos transformarnos, cuando necesitamos sanarnos, eh, lo que nos permite hacer esos crecimientos, siento que se hacen verdaderos cuando la química cambia, ¿no? Cuando algo en nuestros neuropéptidos, en nuestras células, ocurre algo diferente. Y entonces soy un coleccionista de esos diseños, de esos modelos esenciales, ¿no? Bien, buenísimo. Eh, sabes que hay un par de preguntas por acá. Buenísimo. Eh, Me y divierte eso. sí, sí, sí. Porque, y justo, obviamente, una de las preguntas tiene que ver con los cómo. Ujú. ¿Está? Hay una pregunta que hace Ana, que dice, ¿cómo hiciste vos para armar los juegos Tachyon en base a modelos esenciales? Los juegos Tachyon son actividades de 4 horas, así que hay un mínimo de 3 o 4 modelos esenciales, eh, 3 o 4 motorcitos de estos que yo decía cambian la química, orientados a algún tema. Tachyon nace de la comprensión de que hay unos entre 20 y 30 temas que se repiten siempre en las tapas de los libros, estos que están allí atrás. Hay 30 títulos: los miedos, los enojos, las tomas de decisiones, la certeza, la confusión, las creencias limitantes, las creencias posibilitantes. Hay 30 temas
a lo largo de estos 40 años de trabajar con gente, siempre me vinieron a hablar de los mismos temas. Lo que me duele es que no sé qué decisión tomar, lo que me duele es que no se me ocurre qué hacer, lo que me duele en la vida o me molesta de la vida. Y son siempre los mismos temas. Así que los juegos Tachyon nacieron mirando estos grandes temas. Hay un juego para cada tema. Sabiendo que, por ejemplo, hay un juego sobre los miedos, lo que fui haciendo es tomar toda mi colección de modelos esenciales que podrían asistir a la persona a solucionar un miedo. En general, cuando yo me acerco al diseño de una técnica, tengo mucho más de 4 modelos esenciales. A veces hay 10, a veces hay 15 modelos esenciales. Y el arte implica descubrir como una frase, ¿no? Diríamos, una frase de modelos esenciales. Primero va este, después este, después este, después este. Y hay un orden y hay un grupo de 4, 5 modelos esenciales que arman una frase que asiste poderosamente a la necesidad de ese juego. Cuando lo tengo en ese nivel, que para mí es como el armazón, como el motor, me gusta vestirlo metafóricamente. Me di cuenta a través de los años, esto que te decía, que cuando la gente aprende con su hemisferio derecho, se hace mucho más poderoso. Así que tengo la frase estratégica de 3, 4 o 5 modelos esenciales y dejo que mi intuición me cuente. eh, Esto casi es como escribir poesía o hacer una obra en pintura. Dejo que una parte de mí cuente una historia que, que dé vestido, que dé cubierta metafórica a ese armazón, a veces demasiado de hemisferio izquierdo, demasiado técnico, que mi experiencia de haber enseñado muchos años estos armazones técnicos, estratégicos, es que la gente los olvida con gran facilidad. Cuando empezamos a enseñar con Fernando allí en los años 87, programación neurolingüística, cuando enseñábamos una técnica de programación como armazón, y encontrábamos a esa persona 10, 15, 20 años después, en el 97 o en el 2007, la mayoría de las personas habían olvidado las armazones técnicas. Pero en esa época, cuando dábamos los cursos, yo enseñaba la frontera ya, que era mi juego para los miedos. Y curiosamente todos recordaban la frontera y la podían usar 15 años después, 20 años después. Y por ahí no tenían un buen recuerdo de cambio de historia, o no recordaban cómo se veían los accesos oculares o cómo se hacía un anclaje. Y entonces ahí me hizo pensar, hay algo acá en lo metafórico que asiste a la enseñanza, ¿no? Genial. Buenísimo. Tengo una pregunta más, tengo 2 preguntas más. Dale. Vamos con la primera, claro, sí, así empezamos a conversar en estas conversaciones de los jueves. Eso. Miguel pregunta, en base a este tema que traes acerca de la programación neurolingüística, los modelos y demás, pregunta si los modelos esenciales tienen algo que ver o se pueden utilizar con el modelado que conocemos en la programación neurolingüística. Me pareció súper interesante. Yo creo que sí. De hecho, después de ver
durante varios años a Bandler y Grinder. Yo creo, y esta es mi lectura, no tiene por qué ser verdad, ¿viste? Como dice Fernando muchas veces, no permitir que la verdad arruine una buena historia. Bandler y Grinder, para mí, Bandler era un muy buen imitador. Podía copiar voces y secuencias de lo que hacía Virginia Satir o Fritz Perls o Milton Erickson. Y para mí Grinder era muy bueno en escribir esos modelos esenciales que Bandler imitaba. Y yo creo que modelos esenciales es como si estuviésemos hablando de lo que hacían Bandler y Grinder. Lo que enseñamos durante años en el Practitioner, en el Master, en realidad son modelos esenciales de lo que hacía Fritz Perls, de lo que hacía Fritz Perls, hacía la silla vacía o el almohadón vacío. Un tema aquí, el almohadón enfrente, cuando había dos posiciones, dos personas, había dos personajes en un sueño. Ahora sos uno de los personajes, ponete en la otra silla, ponete en el otro almohadón, qué es lo que el otro dice, qué es lo que el otro le pasa, y hacía que la persona se mueva. Eso devino en prácticas como integración de partes, ejercicios, un modelado, eh, para mí son dos elementos, ¿no? A y B, que pueden ser cualquier cosa. Dos personajes de un sueño, yo y mi pareja, yo y mi hijo, mi socio y yo, dos. Y entonces me pongo en mí, me pongo en el otro. ¿Qué es lo que pasa en esta segunda posición? ¿Qué es lo que piensa de esta? Vuelvo a la primera posición, ¿qué es lo que piensa de esta? Lo que se dieron cuenta es que cuando hay que es también la estrategia que a veces no se dan cuenta que usan los mediadores. Cuando hay dos posiciones, si uno va tomando nota, siempre hay lo que se llama un criterio común. Para poder hacer una conciliación, una negociación, una integración de dos posiciones, necesitas detectar cuál es el criterio común. El criterio común, por ejemplo, en una pareja, para poder hacer la conciliación, es que ninguno de los dos quiere que sufran los hijos. Si los dos están de acuerdo en ese criterio común, desde ese lugar podés hacer toda una mediación. En una empresa, dos socios, lo que es el criterio común es de que quieren ganar dinero o no perder dinero en los juicios, abogados y todo esto. Cuando se plantea ese criterio común, la conciliación es posible. De alguna manera, Fritz Perls lo que hacía con esta silla vacía era ir encontrando las conciliaciones entre esas posiciones, ¿no? Una vez que tenés el modelo esencial, lo podés reconocer en esto. Lo usan los mediadores para la mediación, lo usan los terapeutas en la silla vacía, lo usamos nosotros en programación neurolingüística para la integración de partes, y uno podría seguir encontrando distintos contextos donde se usa ese modelo esencial, ¿no? Genial, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Retomo un poquito lo que contaste hoy acerca de cómo armaste los juegos Tachyon. Y en base a eso, Graciela Bermejo pregunta si vos hoy dijiste que tomabas las técnicas y que las vestías metafóricamente, ¿sí? Entonces, Graciela pregunta si vestirla metafóricamente sería un modelo esencial. Sí, tranquilamente, tranquilamente. Sería un modelo esencial de diseñador. Buenísimo. Buenísimo. Y tengo otra que
estaba así como prevista, porque yo ya la tenía, y por suerte hay interlocutores del otro lado que vienen haciéndolas antes que las haga yo, y me encanta esa idea. Ana Eduardo pregunta, ¿cómo se puede llevar a la práctica modelos esenciales? Ahora, con un agregado, en la vida cotidiana. O sea, en nuestro cotidiano, en nuestro devenir diario, ¿cómo lo puedo llevar a la práctica? Algo de modelos esenciales. A pesar de que todavía no vimos ningún modelo esencial de los que vamos a estar viendo todos estos jueves, hoy creo que nos vamos a diferencia de los próximos jueves, nos vamos a quedar un poquito en conceptos como para poder establecer las bases de qué se trata este juego de modelos esenciales, ¿no? Me parece que hoy podemos soltar y quedarnos en esto. A ver, ¿cómo poder explicar esto sencillo en lo cotidiano? Básicamente yo lo pensé para gente que quiere aprender técnicas, compartir con otros esa información, ese conocimiento, y en última instancia para gente que quiere diseñar su diseño personal, ¿no? Su regalo para el mundo. Buenísimo. Entonces, básicamente en lo cotidiano, yo creo que lo que me devuelve la gente después de modelos esenciales, estuvieron hablando todo un sábado, todo un domingo, y estas son las dos cosas, los dos cómo. En 2 días me traje, con suerte, 2 modelos esenciales. También me ha pasado que alumnos que han transitado esto llegan muy frustrados en que gastaron dinero, tiempo y energía y no hubo allí ni un solo modelo esencial. Claro, estos cursos que suelen aparecer, que van para resolvernos la vida y terminan siendo grandes qué y por qué. Muchos qué, muchos por qué, muchas Totalmente explicaciones, válidos. anécdotas personales. Ahora cuando llego al lunes, no hay una práctica que me pueda transformar, que me pueda ayudar a solucionar temas de mi vida. No hay un cómo, de nuevo, que pueda estar usando. Por ahí es un sesgo mío de que privilegio los entrenamientos, los cursos, los libros que me ayudan a cambiar y crecer yo, y me gusta coleccionar esos modelos esenciales y enseñarlos. De alguna manera, el eco también de los entrenamientos me confirma de que esa intuición no está del todo errada. Nos dicen muchas veces, después de Tachyon o de Tiempo de Magos o de Mente Holográfica o alguna de las otras prácticas, qué generosos son. Y cuando uno ahonda un poquito en esto de qué generosos son, se refieren a cuántos cómo recibieron en un fin de semana. Claro. Comparado con los comos que recibieron en otros entrenamientos. Entonces, no creo que sea descabellado la motivación y el interés de quien asiste todo un fin de semana o a veces 4 días como Tiempo de Magos, en la cantidad de comos, de herramientas, de técnicas, de formas de ayudarse a sí mismo y ayudar a otros, ¿no? Sí. Sí, igual esto de las distintas visiones que siempre contás, voy a parafrasear a un maestro mío que se llama Daniel Cooperman, no sé si lo conoces, que alguna vez me dijo que cada uno de nosotros también llega al curso, taller o
movimiento motivador o entrenamiento que está necesitando en ese momento para lo que está viviendo. Sí, Digo, sí. nosotros estamos acostumbrados a toda esta generosidad que entregás en todos los entrenamientos, juegos y demás. Y por ahí cuando yo me encuentro que estoy escuchando un video en donde hay qué es y por qué es, eh, me falta mucho. Pero también es cierto que a mí personalmente me sirvieron esos qué y por qué para después poder acercarme y estar hoy trabajando con ustedes y aprendiendo esto, ¿no? Como para Totalmente. completar esto de los modelos que siempre nos compartís, de ir completando las dos partes. Sí, sí, sin duda. Poder tener la dimensión teórica que nos dan los qué, los para qué y los por qué, eh, creo que es un ingrediente de esto que decíamos cuando hablamos de hipnosis, de los sembrados que uno tiene que hacer para que Ujú, después sea significativo lo otro que enseña, ¿no? ujú, En ese sentido, unimos las dos partes. Tiene que haber un buen sembrado, una buena historia que, que coloque en la condición adecuada a quien está escuchando y después transmitir el modelo técnico. Ciertamente cuando esas dos cosas están juntas es muy poderoso. ujú. Que básicamente es el modelo que manejás vos y manejan el Sí, sí, resto no de los... damos el Sí, sí, modelo vacío, exactamente. No ¿no? no es solo una parte, son las dos. Usamos uno y el otro. Creo que es una de las dificultades de algunas disciplinas también, que viene a cuento esto de cuando lo modelábamos a Rolando Toro para dar las clases. Nos reunimos un día, éramos 10 profesores cuando iniciamos todo esto, eh, y la charla fue acerca de eso. ¿Por qué no nos funcionaba tan bien como le funcionaban las cosas a Rolando? Y lo que pudimos modelar en ese momento era la habilidad poética, la habilidad de sembrado que tenía Rolando siempre antes de los ejercicios. Y que nosotros lo que estábamos transmitiendo era solo la técnica, ¿no? Ahora hacen esto, se pone esta música, ahora hacen aquello, hacen aquello. Sin esa belleza de poesía, de anécdota, de cuento, de experiencia personal que contaba Rolando previamente antes del ejercicio y que nos había fascinado antes de empezar a hacerlo, la técnica estaba incompleta, ¿no? Así que sí, me encanta que lo hayas traído esto. Necesitamos de los dos ingredientes. Bien, buenísimo. Eh, Tengo una pregunta más y con esta por hoy vamos a estar cerrando, vamos a seguir el jueves que viene. Ahora, no es una de estas preguntas fáciles. ¿Te imaginas que para cerrar es como tipo la frutillita del postre, ¿no? Eh, Buenísimo. Diego Martín hace una pregunta bastante interesante, que dice, ¿el coaching tiene un modelo esencial que se pueda utilizar para crear nuevas técnicas? Para crear nuevas Sí, sí, técnicas, así pone. Si pregunta si tiene un modelo esencial, entiendo, a ver, yo te voy a hacer mi interpretación. a ver, Por ahí la semana que viene, o después por privado, Diego Martín nos puede mandar la ampliación y lo seguimos conversando la semana que viene, ¿no? Pero yo totalmente. te hago mi interpretación. Vos en algún momento dijiste que los modelos esenciales se pueden utilizar para combinar, mezclar, utilizar para generar actividades, talleres, comos, resultados, etcétera, etcétera. Supongo que se debe referir a eso, si hay algún modelo esencial del coaching y que después lo podrá utilizar en alguna nueva técnica. Diego, si esto no es lo que querías preguntar, te invito a que nos escribas un privado en Efecto Butterfly y lo seguimos conversando la semana que viene, igual en esta interpretación, Dani. ¿Qué te parece? Dos ideas me surgen. Una,
por ejemplo, después de haber entrenado mucha gente en programación neurolingüística, muchos no sabían qué hacer con eso que habían aprendido. Y les hubiese venido muy bien el modelo esencial de entrevista que tiene el coaching. ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace después? ¿Qué se hace después? Ese ciclo, esa rueda de pasos estratégicos que plantean muchas de las formas de coaching, yo creo que hubiese sido un modelo esencial, imprescindible, para agregar una clase 2 para que entrenasen eso. Lo otro, me viene, Echeverría tiene en sus entrenamientos esto de los actos lingüísticos. Yo me debo a mí mismo hacer un juego con eso. Creo que son muy poderosos las intervenciones que pueden surgir a partir de los actos lingüísticos, eh, pero todavía permanecen en la dimensión de lo técnico. Que si lo pudiésemos trasladar a una estrategia y vestirla metafóricamente, podríamos sacarle mucho más provecho a ese modelo esencial que me parece muy valioso, ¿no? Se me ocurren muchos Sí, otros sí, sí, de sí, los que pero aparecen, pero para darles dos ajá, ideas acerca de dentro coaching y del modelo. marco temporal, dentro del marco temporal que Sí, tenemos del totalmente. entorno y demás. Así que bueno, creo que por hoy tenemos, y ya nos vamos pipones, y con una idea general de qué estamos hablando cuando hablamos de modelos esenciales. Eh, para los que quieran profundizar, dos propuestas. La primera es el jueves que viene, a partir de las 10 de la noche, prometo estar a las 10 con toda la parte técnica resuelta, para seguir conversando sobre esto y ya empezar a proponer de conversar de algún modelo esencial en particular, desarmarlo, desarrollarlo, de dónde salió, para qué nos sirve, cómo lo puedo utilizar, cómo lo has utilizado vos Ujú. en los distintos juegos, entrenamientos y demás. Esa es la propuesta uno. La propuesta 2, ayúdame un poquito porque hay un entrenamiento de modelos esenciales en breve, ¿no? Tenemos un entrenamiento, sí, sí, Ajá. sí, en junio. Fecha. Ajá. Eh, Recordame vos la fecha, porque la hemos ido charlando. Le hemos ido charlando y yo no me acuerdo si era 9-10 o 16-17. Ya te 16 y digo. 17 de junio. 16 y Este, 17 de no, junio. no, no, no. No, ¿ves que 9 y no? 10, 9 y 9 y 10. 10, La estaba bien. habíamos cambiado, la habíamos Ah, cambiado. estaba bien. No, no, es Por más, acá eso la tengo, ninguno de los acá dos la, la recordamos. tal cual, acá la tengo a Belén al lado mío que me estaba pateando los tobillos diciéndome 9 y 10. Ya está. Entonces, para confirmar y reconfirmar, ya cerquita, 9 y 10 de junio, tenemos el entrenamiento de modelos esenciales. La parte uno que se trata de cómo reconocer conceptos, cómo generar modelos esenciales, cómo cazar modelos esenciales, ver algunos Exacto. modelos esenciales de toda tu cosecha, eh, Exacto, sí, y, sí. Compartir esa y hacer colección. prácticas, ¿no? Y Ujú. hacer prácticas de Y estar en hacer contacto. prácticas de detectarlos a través de Ujú. libros, a través de videos, a través de técnicas o ejercicios que ya practican los que asisten al encuentro. Este, Porque para nosotros tiene esos dos niveles. Esa primer parte, que es Ujú. cazarlos, detectarlos, utilizarlos, y después hay un segundo nivel que se fue manifestando Ujú. en estos últimos 2 años, que es todas las operatorias que se pueden hacer sobre un modelo esencial ya detectado, ya este, obtenido de alguien o desarrollado por nosotros mismos, ¿no? Una pregunta me surge. Yo Dale. ya quería cerrar, pero me surge una pregunta en referencia al entrenamiento. Digo, me parece y me queda súper claro que hacer un entrenamiento de modelos esenciales para los que somos panelistas,
coaches, para los que damos talleres en general, para los que armamos clases, etcétera, etcétera, es como la forma de sumarnos técnicas y herramientas y una forma de trabajar. Ahora, si yo estudié programación neurolingüística y no me dedico a dar programación neurolingüística, me dedico, por ejemplo, a atender gente. Si yo soy un coach y no doy talleres, me dedico a hacer conversaciones y sesiones de coaching. ¿Me sirve para algo modelos esenciales? Doy el Sí, ejemplo de sí, los sí. panelistas y los coaches, pero te podría preguntar si yo soy tarotista y no enseño tarot, o si soy reikista y no enseño reiki, no sé. Hay varias ideas, como siempre, Ujú, a partir de claro. una pregunta, ¿no? Una de las respuestas podría ser, eh, uno de nuestros juegos Tachyon más significativos se llama Leyenda Personal. Y la esencia de Leyenda Personal es que todas las personas, como decía antes, tienen un regalo para dar. Tienen algo que trajeron y que deben comunicar, y que es único y que no hay nadie más que puede hacer eso. Y entonces, independientemente del área donde sientan que tienen que expresarse, y a veces desafiando esa actividad que tienen en este momento y dándose permiso para que comience a manifestarse esa que siempre quisieron poner en acto. eh, en ese poner en acto lo que vinieron a contar, es imprescindible tener los modelos esenciales. La conciencia de cómo es un modelo esencial, la forma de transformar esas cosas que son ecos personales muy poderosos en un diseño para ser comunicado. Y esto puede ser alguien del mundo de la publicidad, puede ser alguien del mundo de la medicina, de la investigación, alguien del mundo de la creación artística, alguien del mundo de, por supuesto, de esto que compartimos, el mundo de la sanación o del desarrollo personal. Eh, pero creo que se podría usar para el deporte, que se puede usar para infinidad de, de vivencias personales que tengo que traer al mundo, y a veces ya lo estoy haciendo y me faltan los cómo para traer eso al mundo, y a veces estoy caminando un camino que no es el mío, con una profunda sensación de vacío, con una profunda sensación de extrañeza, con una profunda sensación de insatisfacción, por lo menos es lo que me llega en los cursos y en las entrevistas individuales, y en la medida que van encontrando esto que es su misión, que es su regalo para el mundo, que es eso único que tienen que compartir, y empiezan a diseñarlo y empiezan a encontrar cómo contarlo y empiezan a descubrir eso que hacen tan bien y que ningún otro hace tan bien como ellos, y que es un regalo que tienen para compartir. Eh, para todo ese proceso, para toda esa alquimia se necesitan modelos esenciales, ¿no? Bien, buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Dani, y como No, siempre, gracias a vos y mucha gracias generosidad, a los que nos acompañaron. que hoy fueron un montón, y agradecidos todos, y después de mi insistencia hay una cantidad de participaciones y saludos y amores y demás, inmensa. Es más, ya te cuento que ya quedan preguntas para la próxima y todo, así que ya el jueves que viene podemos arrancar con preguntas para la próxima. Así que Maravilloso. entonces nos vemos el jueves que viene. Muchísimas gracias a todos y el próximo jueves a las 10 de la noche puntuales. Un beso grande. Buenas noches.